día de hoy vamos a estar compartiendo el tema hijos y padres en Malaquías capítulo 1, así de que te invito allá a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Puedes usar la versión Reina Valera si lo prefieres. Y en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al versículo 8 vamos a leer esta mañana en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y ahora vas el salto al versículo 6, que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y vamos a iniciar este estudio en Malaquías, pero antes de comenzar quisiera decirte que Malaquías es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento y fue escrito aproximadamente 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías fue un profeta de Dios. De hecho, en el versículo 1 antes del comienzo dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El nombre Malaquías significa mi mensajero. Recuérdalo, mi mensajero. Y es como cuando Dios encarga a una persona de dar un mensaje y le va a decir: este es el mensaje que yo quiero que tú des. Un mensajero no puede tergiversar el mensaje, no puede cambiar el mensaje. Lo único que puede hacer es entregar el mensaje. ¿Y por qué es tan importante la fecha? Porque 400 años antes del nacimiento del Señor, este es el último de los profetas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Malaquías tiene un mensaje que refleja o apunta o se proyecta al nacimiento del Señor. Como hemos venido compartiendo el nacimiento en diciembre, en enero Reyes, ahora estamos viendo qué sucedía en el corazón de Dios para anunciar la venida del Mesías, del Señor, y cómo Él siempre exhortó al pueblo. Y esta es una palabra, claro, de exhortación, porque dice que es una palabra de Jehová contra Israel. Contra Israel. Y ahora, hermano, la iglesia necesita también palabra de exhortación. No podemos solamente traer una palabra de ánimo, de amor, de como suavemente. También necesitamos ser exhortados. Y en medio de una de las pandemias más fuertes que hemos atravesado en 100 años, por lo menos en nuestro país y en el mundo entero, necesitamos también ser exhortados acerca del corazón de Dios en esta palabra. Ahora, si hay un mensajero, vemos 3 mensajeros en Malaquías. Yo te voy a animar a que estos días leas los 4 capítulos de Malaquías. Es muy fácil leerlos en 15 minutos, media hora tú los lees completos. Pero quiero decirte que hay 3 mensajeros en Malaquías. El primero de ellos aparece en capítulo 1 y 2, que es el mismo Malaquías, el mensajero. Él es el mensajero de Dios. Él trae un mensaje para nosotros fresco, un mensaje vital. Porque Dios no se comunica porque sí, Dios se comunica porque tiene un mensaje para nosotros. El segundo mensajero que aparece hace alusión a Elías, y él dice: yo enviaré a Elías, al profeta Elías. Y es muy importante que entendamos cómo esta profecía se cumple con la aparición de Juan el Bautista, quien es el precursor del Señor Jesucristo. El Elías en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, el cual traje un mensaje de arrepentimiento para la nación de Dios. Y el tercer mensajero, ¿cómo te parece? El tercer mensajero es el que él dice y menciona en el último versículo de Malaquías, que dice que yo envío al profeta Elías, y luego dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos hasta que se arrepientan y cambien y sean transformados. Y el tercer mensajero que el Señor iba a enviar era precisamente su Hijo, al Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Elías apunta a la aparición del Señor Jesús. Recuerdan la estrella que vimos en el oriente, los ángeles, los pastores, todos anunciando que el Señor venía, que aparecería. Luego vemos a los reyes postrándose, los reyes sabios del oriente postrándose, y ahora encontramos la profecía del corazón de Dios diciendo: yo envío un mensajero. Necesitamos ese mensajero. Tú necesitas este año un mensaje de Dios. Esa es la estrella que te guía, esa es la dirección que tú debes seguir, es el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí está la importancia de Malaquías. Algunos dicen que Malaquías, luego del profeta Malaquías, hay 400 años de un silencio de Dios. ¿Por qué razón hubo ese silencio? Porque no se levantaron nuevos profetas, sino hasta la aparición de Juan el Bautista
y del Señor Jesucristo. Y a esos 400 años que separan el Antiguo y el Nuevo Testamento se les llama los 400 años del silencio de Dios. En estos días mucha gente me ha dicho, pero pastor, no vemos a Dios hablando a pesar de esta pandemia, de la cantidad de gente que está muriendo, de los infectados, del mundo conmocionado, de los cierres. No vemos a Dios actuando. Y yo creo que sí está actuando con todo esto que está pasando. Y vamos a ver cómo Dios nos llama a acercarnos a Él, a mantener viva la fe y el propósito del Señor y a conectarnos con su plan, con su propósito, aún en este tiempo de pandemia, y a descubrir que hay otras formas que el Señor nos llama y el Señor nos habla. Así que allí dice, en el versículo 2, lea por favor su Biblia, dice: yo os he amado. Qué mensaje tan lindo este. Yo os he amado, y en un momento le explico qué significa. Pero cuando Dios dice te he amado y la gente le responde, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Es como mucha gente diciendo, ¿cómo podemos sentir el amor de Dios en un tiempo así? Cuando todo está patas arriba, convulsionado, y las instituciones cerradas, las empresas, etcétera. ¿Cómo podemos sentir aún así el amor de Dios? Y cómo Dios comienza con este mensaje: yo te he amado. Quiero recalcar esta frase: te he amado. Porque mira esto, a pesar de que Dios nos va a exhortar y nos va a confrontar en muchas de las cosas que nosotros no estamos haciendo bien, a pesar de eso, Él comienza el mensaje no atacando a la persona, sino comienza diciendo: yo te he amado. ¿Y sabes qué me recordó inmediatamente? Los tiempos en el Apocalipsis, cuando el Señor envía 7 mensajes a cada iglesia del Apocalipsis: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la Odisea, Tiatira, Filadelfia, todas las iglesias. Y la primera palabra que el Señor siempre dice es: yo conozco, yo soy el Señor, yo estoy contigo, yo soy el Dios a quien tú sirves. Y siempre los anima, y antes de exhortarlos los anima. Lo cual estoy haciendo ahora, porque creo que y quiero que sientas el amor de Dios fluyendo en este mensaje. Muchas veces Dios nos habla a través de cosas que pasan y nos dice: aún así quiero que sientas mi amor en medio de la adversidad, de la dificultad, de la escasez, de lo que venga. Yo quiero que tú sientas que yo te estoy amando. Él no dice, nota esto, no dice yo te amé, dice yo os he amado, que es algo continuo, porque así fluye el amor de Dios de manera continua. Y el mensaje de Dios comienza con ese. Mira esto, le dijo Malaquías: tú eres mi mensajero, dile a mi pueblo, yo te he amado. Lo que te voy a decir en un momento tal vez no te suene al amor de Dios, pero realmente sí. La carta de presentación del Señor en un mensaje así es: yo te he amado. Así la gente diga: ¿y cómo yo puedo sentir el amor de Dios en estas circunstancias? Si estoy enfermo, si perdí un familiar, si alguien al lado mío se fue, si un amigo muy cercano partió a través de esta pandemia, ¿cómo puedo sentir el amor de Dios? Y es exactamente el mismo mensaje que el Señor te entrega hoy. Nunca dejes de sentir el amor de Dios. Aunque sientas que todo va mal, su amor permanece. Él es fiel y Él nos ama, porque Él te ama. Te tiene preparado este mensaje, esta palabra. Recuérdalo siempre. Y el número 6, el versículo 6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora te voy a llevar un momento al versículo 8 también, que dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, primer mensaje esta mañana: todo parte del amor de Dios. Todo parte del amor de Dios. Ahora, amor no significa permisividad. Puedes anotarlo allí si estás anotando esta palabra. Amor no significa hacerse el de la vista gorda y pasar por alto la falla o la ofensa o lo que está haciendo mal la persona que yo amo. Si yo amo a alguien, tengo que reprenderlo, tengo que ayudarle a que crezca en su carácter, en su personalidad. Y así es Dios. Si Él te ama, Él te va a corregir, Él te va a reprender. La Biblia dice: si el justo me reprende, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Sabes qué he encontrado, hermano? Que a veces las personas se les dificulta recibir corrección
y se sienten mal y se enojan y lo toman personal. Pero esta palabra no tiene nada de personal. La palabra es el amor de Dios el que te lleva a veces a que Él no pase por alto la ofensa. Cuando ve que algo no está bien, Él interviene y corrige, y Él lo hace para sanar, para aliviar, para que a través de la restauración pueda venir una libertad en el Señor, una bendición. Pero tiene que hacerlo como el cirujano. Tú puedes ir con una apendicitis al cirujano y le puedes decir: ay, me duele la apéndice. Y el cirujano dice: te tengo que abrir, te va a doler. Y tú le dices: no, si me duele, mejor no me opere, déjeme así. No, ¿cierto? Porque ese dolor que tú tienes es el aviso de que algo está mal y que tiene que ser corregido. Y el cirujano dice: te va a doler, pero lo que voy a hacerte te va a quitar de raíz el dolor. Y eso es lo que Dios hace exactamente en Malaquías. Él está quitando de raíz el dolor que el pueblo está teniendo, las dificultades que están sobrepasando, lo que no está bien. Dios tiene que corregirlo. Ahora, el amor de Dios lo llevó a darle un mensaje a la humanidad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Que sea que lo sientas o no, el amor de Dios no cambia. Sea que tú lo sientas o no, no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Tiene que ver con lo que Dios es. Y sea que lo sientas o no, Él nos está amando. En toda esta pandemia Él sigue amándonos, porque Él no te ama con base en lo que tú haces. Él te ama porque eres un hijo de Dios. De ahí por eso el nombre de este mensaje: hijos y padres. Conviértete en un hijo de Dios para que puedas tener a Dios como tu Padre. Pero si ni siquiera puedes decir: Dios es mi Padre, ¿cómo tú puedes pedirle al Señor: Señor, que yo sienta tu amor? Porque el amor de Dios y su paternidad está sobre nosotros, para que entendamos que el amor fluye también en una paternidad responsable de Dios. Y así como tú amas a tu hijo y lo corriges, Dios nos ama y nos corrige. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amó Dios. Dios te ha amado. Dios te sigue amando de pura gracia. Ese es el mensaje, el primer mensaje de estas escrituras. Ahora, el segundo mensaje es que amor y honra están ligados. Cuando amas a alguien, debes honrarlo. Cuando dejas de amar a alguien, dejas de honrarlo. Si dejas de honrar a alguien, ya no manifiestas el amor. Esposos que no honran a sus esposas, entonces ya no están amándolas. O esposas que no honran a sus esposos, están dejando de amarlos. Oh, no, pero yo todavía lo amo. Sí, pero has dejado de amarlo en el sentido en que no lo honras. Y este es el segundo mensaje que aprendemos aquí. Tengo varios principios de la honra en Malaquías. Quiero rápidamente dártelos. El primer principio es: la honra es el medio en que Dios se mueve. Honra significa el medio, el mecanismo, el medio, el ambiente donde Dios se mueve. Cuando no hay ambiente de honra, Dios no se puede mover. Y eso es lo que le está diciendo al mensajero, a Malaquías. Y le dice: dile a mi pueblo que los amo, pero que ellos han dejado de honrarme. Versículo 2 y versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, cuando Israel honró al Señor, el Señor les dio la presencia de Él en medio de ellos. Entonces, ¿qué significaba la bendición de honrar a Dios? Que el Señor les había prometido: yo voy a estar en medio de ustedes, y en el ambiente de honra Dios siempre estuvo con ellos. Pero cuando ellos cortaron el fluir de la honra, también cortaron el fluir de la presencia de Dios en medio de ellos. Instantáneamente, cuando el Señor vio que ya no lo estaban honrando, dejó de respaldarlos. El Señor dejó de respaldarlos. ¿Has escuchado esa palabra? Cuando ellos dejaron de honrar al Señor, Dios se alejó de ellos. Es exactamente lo que significa Malaquías. Dejaron de honrarle y Dios se alejó. Y por eso vinieron todas estas cosas sobre ellos. Porque Dios no quiere que los hombres perezcan, sino manda que en todo tiempo y en todo lugar los hombres se arrepientan. Pero si tú dejas de honrar al Señor, si ya no lo honras como lo hacías antes, si has dejado de honrar a Dios, ¿por qué Él tendría que darte el privilegio de gozar de su bendición y de tener fruto en tu vida? Ahora, vemos también este principio en hijos que no honran a sus padres.
La relación de un padre y un hijo debe ser una relación de honra. Si has dejado de honrar a tus padres, honra aquí equivale honra igual respeto. Repite conmigo, honra igual respeto. No puedes decir yo honro a mi papá o a mi mamá, pero no lo respeto, porque honra y respeto van juntos. Puede que tu papá se equivoque, puede que tu mamá se equivoque, y aún así tú debes seguirlo respetando, porque tú no lo respetas con base en los errores que ellos cometan, si los cometen o no los cometen. Tú los respetas porque son tus padres. Es igual con Dios. Tú no respetas a Dios cuando te va bien, y cuando te va mal ya no lo respetas, sino que tú respetas a Dios cuando te va bien o cuando te va mal, porque Él sigue siendo tu Padre. Y ahí está la gran diferencia. Efesios 1:3 dice esto. No, aplícalo a tu relación con Dios primero. Mira, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo que te está diciendo es que hay gente que quiere tener larga vida sobre la tierra. Dígame amén si usted quiere tener una larga vida sobre la tierra. Pero inmediatamente le pone una condición: tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra. Un hijo que deja de honrar a su padre tampoco tiene por qué recibir larga vida. Entonces hay un secreto de tener una larga y fructífera vida, y es precisamente ese, hermano, que tú crezcas en tu relación de honra a tu padre. Y vamos a ponerlo de esta manera: si no eres capaz de honrar a Dios como tu padre, ¿cómo vas a honrar a tu padre biológico, a tu mamá biológica aquí en la tierra, si no honras primero a Dios? Hay que aprender a honrar a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? En este caso en particular, en Efesios 6:1-3, honra es igual a obediencia. Anótalo ahí: honra igual obediencia. Hablamos antes que honra igual respeto. Ahora estamos diciendo honra igual obediencia. Cuando alguien es obediente, Dios se complace en sus hijos cuando somos obedientes. De ahí la importancia del mensaje de Malaquías: hijos, andan en el camino del Señor sin apartarse a derecha y izquierda, porque Dios está mirando nuestra obediencia. ¿Cómo crecer en obediencia al Señor para no alejarnos de sus mandamientos? En el instante mismo en que te alejas de los mandamientos del Señor, estás dejando de honrar al Señor. Por eso Dios ve en lo secreto. Repite conmigo: Dios ve en lo secreto, pero recompensa en público. Dios ve en el secreto lo que tú haces, pero tu recompensa vendrá en público. Si quieres que Dios te honre, tienes que honrarlo, porque Dios honra a los que le honran. Tremendo eso, ¿no? Dios honra a los que le honran. En ese caso en particular, entonces honra igual a obediencia. Hijos que están mirando, los chicos, los jóvenes, si dejan de obedecer a sus padres, no los están honrando. Por eso honra y obediencia van de la mano. En unos momentos te voy a platicar acerca de la honra y la obediencia también en el hijo pródigo, que es una historia que tú conoces. Ahora, mi querido hermano, la honra podía verse también en la calidad del sacrificio que ellos ofrecían. Malaquías 1:6-7, ellos hacen la siguiente pregunta. Malaquías 1:6-7: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y aquí voy a abrir esta parte. Porque en este caso la honra se ve en la calidad del sacrificio que ellos ofrecían. Un bajo sacrificio quería decir baja honra. Un gran sacrificio quería decir una alta honra. Porque poner a Dios en alta honra, en alta estima, significa tener una vida de calidad con Dios. ¿Qué es una vida de calidad con Dios? Pregúntate en este comienzo de año: ¿cómo puedes mejorar tu vida de calidad con Dios? Mira esto tan importante: congregándote, llevando personas a Cristo, dando para el Señor, sirviendo al Señor en su casa, honrando a tus hermanos, sirviéndoles también. A veces yo me pongo a preparar un plato
de comida para mis hijos y yo me invento algo y miro una receta y trato de hacer la combinación, las especias y de que sepa rico y me esmero en servirlo y todo. ¿Por qué lo hago si son mis hijos? ¿No deberían ellos servirme a mí? Porque yo les estoy traspasando una cultura de honra a ellos. Porque la cultura de honra se enseña de arriba para abajo, para que luego crezca de abajo para arriba. Pero aquí el principio, hermano, es muy breve, es muy corto, pero es un principio poderoso en cuanto a la honra. Es muy sencillo. ¿Qué es honra? El principio es que a Dios se le da lo mejor. Anótalo allí. A Dios se le da lo mejor. A Dios no se le da de lo que le sobra. A Dios no se le da de lo imperfecto. A Dios no se le da de lo que nadie quiere. A Dios se le da lo mejor. Y allí en Malaquías podemos verlo. El Señor les estaba diciendo: ustedes están ofreciendo un pan y lo llama inmundo. ¿Cómo puede ser algo que se ofrece inmundo? Ustedes piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y luego toman un animal ciego para el sacrificio. Presentan un animal imperfecto, cojo o enfermo. Y ellos ni siquiera se dan cuenta. Y dicen: ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor. Entonces, ¿dónde falló la honra? No es que dejaron de adorar y dejaron de sacrificar, sino que la motivación de ellos es lo mejor para mí y luego lo que sigue para Dios. Nota eso. Ahí está la falla de la honra. La honra a ellos fue condicional. Si ellos dicen lo mejor para mí y si sobra algo para Dios, eso es condicional, hermano. Dios esperaba que en este principio de honra ellos crecieran hasta pensar: a Dios se le da lo mejor. Repite conmigo: a Dios se le da lo mejor. El animal imperfecto es una figura de un sacrificio descuidado, que no tiene que ver solo con el dinero, sino con el tiempo, con los beneficios, con lo que le entregamos a Dios, con nuestra ofrenda, con la calidad de lo que nosotros, con congregarnos, con el diezmo de nuestro tiempo, con tantas cosas, porque a Dios se le ha dado lo mejor de nuestros dones, lo mejor de nuestra familia, lo mejor de nuestro tiempo y habilidades. Sirve al Señor con lo mejor. Abel escogió lo más gordo de las ovejas, específicamente dice así: escogió lo mejor, lo más gordo. Pero Caín escogió lo que ya estaba podrido, los vegetales que ya no servían. De pronto los bananitos pasados, la lechuguita que ya estaba oxidada, y la cogió y se la presentó a Dios. Cuando él hizo eso, ya Dios se desagradó, y ahí se vio el principio de deshonra de Caín. Vemos esto en que Caín ya no agradó a Dios. Dios no recibió la ofrenda de una manera agradable, porque para Caín no resultó bien. En cambio, para Abel resultó lo siguiente: la ofrenda de Abel sigue hablando hasta nuestros días. Significa esto que la ofrenda de Abel nos habla que permaneció en el tiempo lo que él hizo, porque él escogió darle a Dios lo mejor. Qué bendición, hermano. Entonces, esa honra a Dios se le va a dar lo mejor. Ahora mira esto: principios de deshonra, lo contrario a la honra. La deshonra limita la bendición de Dios. Puedes anotarlo. La deshonra limita la bendición de Dios. Y tengo aquí un ejemplo perfecto para eso. ¿Recuerdas al hijo pródigo? No, te dije que iba a hablarte del hijo pródigo aquí. El hijo pródigo era un hijo nacido en la casa. Tenía a su padre como un príncipe, lo tenía todo en casa. Y tenía un hermano mayor y ambos eran los consentidos de papá. Pero un día él dice: yo creo que aquí lo tengo todo, pero quiero irme a probar suerte por mí mismo. Y habla a su padre y le dice: padre, dame. No le dice por favor, le dice: dame la parte de los bienes que me corresponden por la derecha. ¿Sabes qué hizo el papá? Dividió la herencia y le dio su herencia. Cualquiera pensaría: qué bendición una herencia cuando se es joven, porque entonces el futuro estaría asegurado. No pasó. ¿Qué pasó allí? El hombre toma la plata, el joven toma la plata, se va y la desperdicia en mujeres, en parranda, en trago. Iba a decir algo, pero después me arrepiento. En vallenato, en mujeres, en trago, en todo eso se pierde en la vida. Se aleja del Señor. Deja a papá, deja su casa, deja la fe que un día sirvió, y se va y se aleja y se desperdicia todo en parranda. La parranda es para amanecer, el que se duerma lo motilamos.
Y cuando está allí perdido, tenía amigos, tenía de todo. Cuando se acaba el dinero, los amigos se alejan. Empieza el hambre, empieza la escasez, la necesidad. Y ahora vengo al punto. Este fue lo que Dios me habló para este ejemplo. La deshonra limita las bendiciones de Dios. Este hombre, cuando recibió la herencia, lo hizo sin honrar a su padre. No lo honró. Si él hubiera esperado que papá, por su motivación, le hubiera dicho: hijo, quiero hacer algo contigo, quiero bendecirte con bienes para que los multipliques y tú seas un hombre de bendición, seas un hombre próspero en el futuro, y ahora yo te estoy dando la base de capital que tú necesitas para que edifiques una empresa, un negocio, él hubiera tenido bendición. Pero por cuanto la demandó, la tomó, la exigió y se fue sin la bendición de su padre, escúchame esto, Dios me habló y me dijo: hay plata que no es de bendición, porque el dinero se convirtió en una piedra de tropiezo para este muchacho. Tú puedes creer, mira, esto es tan profundo, puedes creer que haces un bien con tu hijo dándole todo, pero enseña a tus hijos a trabajar, enseña a tus hijos a respetar, a guardar su tiempo, a andar en un principio de honra, y ahí, hermano, vendrá la bendición, la prosperidad para ellos. Todo ese dinero se hubiera podido invertir bien. ¿Por qué lo invirtió mal este muchacho? Porque la deshonra limita las bendiciones de Dios. Cuando él escogió deshonrar a su papá y deshonrarse a sí mismo, porque dice que gastó sus bienes con rameras, ese dinero venía de una persona de fe, venía de una persona que amaba al Señor, y es transferido a otra persona, y esa persona lo gasta en el mundo de tinieblas, y ahí se cortó la bendición de Dios. ¿Qué hubiera pasado donde este muchacho trabaja ese dinero? Lo primero que le hubiera dicho es: voy a dar mi diezmo sobre esto que estoy recibiendo. No lo hizo. Se fue y se lo gastó todo. Lo desperdició, dice la Biblia. Y luego, cuando ya no tuvo nada, volvió al papá y el papá lo recibió. Mira inmediatamente los beneficios de honrar a papá. Y recibe un anillo, vestidos nuevos, lo bañan porque olía a marranos, luego lo restauran y le hacen un banquete. Lo restauran a la posición que él tenía cuando se alejó de su casa. Y ahí empieza él a ver la bendición de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, no está en el Cartucho o en el Bronx y hablaban 3 idiomas, eran gerentes de una empresa, son de familias acomodadas y familias que tienen mucho dinero, y lo perdieron absolutamente todo por la droga, por el vicio, porque ellos no tuvieron un principio de honra a nadie que los corrigiera, que los enfrentara, sino que perdidamente vivieron, y uno los encuentra en la calle, habían sido hasta gerentes de una empresa. Cuando los bañan, les ponen una corbata, aparecen como uno así como yo. Y mira la imagen. Satanás siempre quiere volverte a esa imagen de una persona destruida. Por eso es que a él le gusta cuando tú no andas en principios de honra. Voy a terminar con esto. El ambiente de los milagros del Señor es honra y respeto. Es honra y respeto. Marcos 6, 1 al 8 dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? Y ellos dijeron lo siguiente, cuestionando al Señor: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo allí hacer algún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñándoles. El principio aquí es que el ambiente para los milagros del Señor es honra y respeto. Si no fluyes en esta honra y este respeto, ¿cómo puedes activar los milagros del Señor en tu vida? No se pueden activar. Dios se mueve cuando se le honra. Por eso esta iglesia se llama Ríos de Alabanza, de honra al Señor, porque la honra atrae a Dios, mientras que la deshonra aleja al Señor, y Dios no puede moverse en un ambiente de deshonra.
cuando hay discordia en el hogar, cuando no hay la misma posición, cuando hay división en el hogar, la Biblia dice que toda casa dividida contra sí misma no permanece, porque no hay cultura de honra y de respeto. Si el esposo y la esposa no se respetan, no puede haber un ambiente de bendición para que Dios aplique milagros en tu casa. Donde no se le reconoce autoridad y honra a Dios, Él no ejecuta ningún milagro. Mira eso, Jesús volvió a Nazaret y allí no pudo hacer ningún milagro, porque la deshonra limita el poder de Dios. Es lo único que puede limitarlo. Por eso Malaquías dice que Dios se desagradó de los sacerdotes, porque simplemente ellos no le honraron ejerciendo el sacerdocio como debía ser. ¿No será por eso, hermanos, que hemos dejado de recibir milagros del Señor? ¿No será por eso que no recibes tu milagro? ¿Dónde has puesto al Señor? Colócalo en alto, hónralo y Dios te honrará, porque Dios exalta al humilde, hermano. Él es el que bendice, levanta al que es humilde. ¿Qué pasó? Cuando Él llegó a Nazaret, ellos no pudieron sino ver al hijo del carpintero. Vieron a un humilde hombre que había nacido en la humildad, y ellos dijeron: ¿por qué este viene a enseñarnos? Porque donde no hay honra, no hay humildad. Donde no hay honra, ya no se es enseñable. Donde no hay honra, perdemos la posibilidad de aprender, y la gente deja de seguir aprendiendo porque no honra. Honra a tus pastores, honra a tus líderes, honra a tu esposa, o las esposas honren a los esposos, los hijos honren a su papá, a su mamá, porque ese es el respeto, la cultura de honra. Entonces, resumiendo, hermanos, honra es igual a obediencia, honra es igual a respeto, honra es igual a darle lo mejor a Dios. La deshonra limita el poder de Dios. Cuando dejamos de honrar, se cortan las bendiciones de Dios. Oído a esto, mira, la Nueva Traducción Viviente dice esto: que cuando Él llegó a Nazaret, la gente que lo había visto jugar en la calle a Jesús dijo: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaron y dijeron: es un simple carpintero, hijo de María, sabemos quién es su papá, su mamá, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. ¿Por qué se ofendieron? Porque era alguien que ellos habían visto crecer, y como no pudieron separar en su mente el hijo del carpintero del Hijo de Dios, del Salvador, del Mesías, ellos, como resultado de eso, dejaron de honrarle y no recibieron ningún beneficio, ningún milagro se pudo hacer allí. Entonces, ¿por qué se sintieron ofendidos? Porque el corazón orgulloso deja de honrar. Esa es la lección. El corazón orgulloso deja de honrar. Y aquí dice claramente que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Hay algunas partes en los evangelios que dicen que Jesús se asombró. En esta parte dice: se asombró de la incredulidad. O sea, nadie como ellos para ser incrédulos. Pero en otras partes alaba la fe de otra gente. ¿Recuerdas el centurión romano que le dijo: no soy digno de que entres bajo mi casa, pero una palabra tuya sanará a mi siervo? Y el Señor se asombró de la fe de él. O la fe de la mujer sirofenicia, cuando vino y le pidió un milagro, y el Señor dijo: no le podemos dar el alimento de los hijos a los perrillos. Y ella le contestó con la misma analogía, entendiendo rápidamente lo que Jesús le dijo, y le respondió lo siguiente: sí, pero aún los perrillos comen de la mesa las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se maravilló y dijo: nunca en Israel había visto esa fe. Que el Señor se maraville de ti por el nivel de honra que tú le das al Señor.